Verdad y mentira en sentido extramoral, de Friedrich Nietzsche. En un apartado rincón del universo donde brillan innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes descubrieron el conocimiento. Fue el minuto más engreído y engañoso de la historia universal, aunque, a fin de cuentas, no dejó de ser un minuto. Tras un breve respiro de la naturaleza, aquel astro se heló y los animales inteligentes hubieron de morir. Aunque alguien hubiera ideado una fábula así, no habría ilustrado suficientemente el estado tan sombrío, lamentable y efímero en que se encuentra el intelecto humano dentro del conjunto de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió, y cuando desaparezca no habrá ocurrido nada, puesto que ese intelecto no tiene ninguna misión que vaya más allá de la vida humana. Únicamente es humano, y solo su creador y poseedor lo considera tan patéticamente como si fuera el eje del mundo. Pero si pudiéramos comunicarnos con un mosquito, sabríamos que también él se haya poseído por ese mismo patos cuando surca el aire y que se considera el centro alado del mundo. Y es que no hay un ser en la naturaleza, por insignificante y despreciable que parezca, que al más pequeño soplo de esa capacidad de conocer no se hinche enseguida como un odre. Lo mismo que cualquier mozo de cuerda quiere tener admiradores. El filósofo, que es el más engreído de los hombres, está convencido de que el universo tiene puesta telescópicamente su mirada en sus actos y en sus pensamientos. Resulta curioso que se comporte así el intelecto cuando solo representa una ayuda de que dispone la criatura más desfavorecida, vulnerable y efímera para conservar la vida, de la que, por otra parte, sin ese aditamiento, desaparecería tan rápidamente como el hijo de Lessing, por toda clase de motivos. Semejante orgullo, junto al conocimiento y a la sensación, que son como una niebla que ciega a los ojos y los demás sentidos de los hombres, hace que éstos se engañen sobre el valor de su existencia, dado que dicho orgullo valora el conocimiento del modo más halagüeño. El efecto más general de esto es el engaño, aunque sus efectos particulares se caracterizan en buena medida por lo mismo. Con vistas a la conservación del enemigo, del individuo, el intelecto ejerce su fuerza principal en el acto de fingir, pues este es el medio que tienen los individuos más débiles y menos fuertes de sobrevivir, ya que no disponen de cuernos ni de dientes afilados como los animales de presa para defenderse en la lucha por la vida. Este arte de fingir llega en el hombre a su punto culminante en él: el disimulo, la adulación, la mentira, el fraude, la calumnia, el engaño, la aprobación de brillos ajenos, el disfraz, el convencionalismo encubridor, la representación de un papel ante sí mismo y ante los demás. En suma, el revoloteo constante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley, que apenas nada más incomprensible como que el hombre tienda sinceramente a la verdad pura. Por el contrario, se halla profundamente inmerso en ilusiones y en sueños. Su mirada resbala por la superficie de las cosas de las que sólo percibe formas. Su sensibilidad no le lleva en modo alguno a la verdad, sino que se limita a recibir estímulos, como si jugara a palpar el dorso de las cosas. Por otra parte, durante toda su vida, el hombre es engañado cada noche por sus sueños, sin que su sentido moral trate de impedirlo, pese a que ha habido hombres que han dejado de roncar a fuerza de voluntad. Pero, de hecho, ¿qué sabe el hombre de sí mismo? ¿Acaso puede percibirse alguna vez como si estuviera expuesto en una vitrina iluminada? ¿No le oculta a la naturaleza las cosas más importantes, incluyendo sus propios procesos fisiológicos, de modo que queda sumido y encerrado en una conciencia soberbia y engañosa,
sin saber nada de las circunvalaciones de sus intestinos, ni de su rápida circulación sanguínea, ni de las complejas vibraciones de sus fibras nerviosas? La naturaleza arrojó la llave de ese recinto, y hay aquel que, movido por una funesta curiosidad, se ponga a mirar por una hendidura lo que hay fuera de esa celda, que es la conciencia, y vislumbre sobre que está construida. Porque descubrirá que el hombre, en su ignorante indiferencia, duerme aferrado a sus sueños sobre el lomo de un tigre, valga la expresión. Es decir, sobre un fondo de crueldad, codicia e instintos insaciables y homicidas. ¿De dónde iba a surgir en semejantes condiciones el impulso hacia la verdad? En el estado de naturaleza, el individuo utiliza el intelecto para conservarse frente a los demás individuos, aunque las más de las veces lo haga solo con la finalidad de engañar. Pero tanto por necesidad como por aburrimiento. El individuo tiende a asociarse con otro individuo y a llevar una vida gregaria. Necesita acordar un tratado de paz que haga desaparecer de su entorno el aspecto más brutal de la lucha de todos contra todos. Este tratado de paz implica una cosa que parece ser el primer paso en la satisfacción de ese misterioso impulso hacia la verdad. En ese momento se determina lo que a partir de entonces ha de considerarse verdadero. Es decir, se inventa una forma universalmente válida y obligada de designar las cosas, y el código lingüístico suministra asimismo las primeras leyes de la verdad. Pues en ese terreno aparece por primera vez la oposición entre verdad y mentira. Mentiroso es quien utiliza esas designaciones válidas, que son las palabras, para hacer pasar por real lo que no es. Dice, por ejemplo, soy rico, cuando la designación correcta de su estado sería soy pobre. De este modo, atenta contra las convenciones asumidas, introduciendo sustituciones arbitrarias, cuando no invirtiendo palabras. Si hace esto en provecho propio y perjudicando a otros, perderá la confianza de la sociedad, que le expulsará de su seno. Los hombres rehuyen al mentiroso, no tanto por su engaño, cuando por el perjuicio que éste puedan ocasionarles. En este sentido, no detestan realmente el engaño, sino las consecuencias nefastas y nocivas de cierto tipo de mentiras. Asimismo, no desea la verdad, sino, en el siguiente sentido restringido, busca las consecuencias favorables de la verdad, en la medida en que contribuyan a conservar su vida. Frente al conocimiento puro, que no tiene consecuencias para la vida, se muestra indiferente, llegando incluso a manifestarse hostil ante las verdades que pueden tener para él efectos perjudiciales y destructivos. ¿Son entonces estas convenciones lingüísticas productos del conocimiento y del sentido de la verdad? ¿Responden las designaciones a las cosas? ¿Es el lenguaje la expresión adecuada de toda realidad? Solo mediante el olvido puede el hombre llegar a pensar alguna vez que posee una verdad en el sentido que acabo de reseñar, a menos que se contente con meras tautologías, esto es, con cáscaras vacías de contenido. Estará constantemente tomando ilusiones por verdades. ¿Qué es una palabra? La transcripción de sonidos de una excitación nerviosa. Ahora bien, deducir de una excitación nerviosa que existe fuera de nosotros una causa de la misma supone ya una utilización abusiva e injustificada del principio de la razón. Si en el origen del lenguaje la verdad fuera el único factor determinante y la certeza el criterio definitivo para designar todas las cosas, ¿de qué manera podríamos entonces decir con propiedad que la piedra es dura? Como si captáramos lo duro de una forma distinta a la mera excitación subjetiva. Por otra parte, dividimos las cosas en géneros y decimos que el árbol es masculino y la planta es femenina. ¡Qué analogía tan arbitraria! ¡Qué extralimitación del canon de la verdad! Cuando hablamos de una serpiente, estamos designando solo el hecho de serpentear, por lo que podríamos aplicar la palabra al gusano.
¡Qué determinación más caprichosa! ¡Qué parcialidad cuando elegimos una u otra propiedad para designar una cosa! Si comparamos entre sí los diferentes idiomas, obtendremos la evidencia de que las palabras no alcanzan nunca la verdad ni la expresión adecuada, pues de lo contrario no existirían tantos idiomas. La cosa en sí, que sería precisamente la verdad pura y sin consecuencias, resulta totalmente inaccesible, aunque tampoco lo desea quien crea un idioma, pues éste se limita a designar las relaciones que guardan las cosas con los hombres y a expresarlas mediante las metáforas más audaces. Transpone una excitación nerviosa a una imagen, primera metáfora, y convierte a su vez esa imagen en un sonido, segunda metáfora, y en cada caso salta de una esfera a otra diferente. Imaginemos que un hombre que fuese totalmente sordo y que nunca hubiese experimentado ninguna sensación sonora ni musical, contemplara en la arena las figuras sonoras de Clarendon. Cuando saliese de su asombro y descubriese que su causa son las vibraciones de la cuerda, auguraría que en delante ya sabía qué es lo que los hombres llaman sonido. Lo mismo nos sucede a nosotros en el lenguaje. Cuando hablamos de árboles, colores, nieves o flores, creemos saber algo de las cosas mismas, pero solo poseemos metáforas de las cosas que no corresponden en modo alguno a un ser natural. Así como el sonido se representa en la arena mediante figuras, esa, por enigmática que es la cosa en sí, se representa así primero como una excitación nerviosa, segundo como una imagen y por último como un sonido. Por consiguiente, el nacimiento del lenguaje no sigue un proceso lógico y todo el material del que parte y que utiliza el buscador de la verdad, el investigador, el filósofo, procede sino de Cucópolis, de las nubes, tampoco del ser de las cosas. Pensemos ahora en la formación de los conceptos. Una palabra se convierte en concepto en la medida en que no recuerda de ninguna manera la experiencia original, única y totalmente singular a la que debe su aparición, sino que ha de aplicarse a la vez a una multitud de cosas más o menos similares. Es decir, que no son idénticas en un sentido estricto, sino, por consiguiente, diferentes. Todo concepto se forma identificando cosas que no son idénticas, como no existen las hojas totalmente idénticas. Es evidente que el concepto de hoja se ha formado abandonando y arbitrariamente los rasgos característicos y olvidando las diferentes formas individuales. Surge entonces la idea de que en la naturaleza hay algo, aparte de las hadas, que es la hoja en sí. Es decir, un modelo primigenio a partir del cual se han tejido, diseñado, recortado, coloreado, ondulado y pintado todas las hojas, aunque por unas manos torpes, que ningún ejemplar resulta una copia lo bastante correcta y fiel del modelo original. Decimos que un hombre es honrado, porque ha obrado hoy tan honradamente, preguntamos. Nuestra respuesta suele ser, por su honradez, la honradez. Pero esta respuesta equivale a decir que la hada es la causa de las hadas. Nada sabemos de esa cualidad esencial a la que llamamos honradez. Solo conocemos una serie de numerosos actos individuales y por tanto diferentes, a los que, prescindiendo de las desigualdades que contienen, equiparamos para designar a todos ellos con la denominación de honrados. Por último, concebimos que todos ellos tienen una cualidad oculta a la que damos el nombre de honradez. Elaboramos el concepto prescindiendo de lo individual y de lo real. Y del mismo modo obtenemos la forma. Pero la naturaleza no sabe de formas ni de conceptos, tampoco sabe de géneros. En ella solo existe una a la que no podemos acceder, una X a la que no podemos acceder ni definir. Igualmente, antropomórfica es nuestra oposición entre individuo y especie, que no procede del ser de las cosas, aunque no me atrevo a decir que no se ajusta a ella, pues estaría formulando una afirmación dogmática y en cuanto tal
tan indemostrable como su contraria. ¿Qué es, entonces, la verdad? Un dinámico tropel de metáforas, metonimias y antropomorfismos, en suma, un conjunto de relaciones humanas que, realzadas, plasmadas y adornadas por la poesía y la retórica, y tras un largo uso, un pueblo considera sólidas, canónicas y obligatorias, las verdades son ilusiones cuyo carácter ficticio ha sido olvidado, con metáforas cuya fuerza ha ido desapareciendo con el uso, monedas que han perdido su troquelado y que ya no son consideradas como tales, sino que son como unas simples piezas de metal. Seguimos sin saber de dónde procede el impulso hacia la verdad, pues hasta ahora solo hemos hablado de la obligación que ha establecido la sociedad para garantizar su existencia, la obligación de ser veraz, la que equivale a decir, de utilizar las metáforas en uso. Por consiguiente, hablando en términos morales, solo hemos prestado atención a la obligación de mentir, en virtud de un pacto, de mentir de una forma gregaria, de acuerdo con un estilo universalmente válido. Ahora bien, el hombre olvida esta situación y por ello miente de un modo inconsciente a causa de un uso secular. Y merced a ese modo inconsciente, esto es, a ese olvido accede el sentimiento de la verdad. A partir del sentimiento de estar obligado a llamar roja a una cosa fría, a otra y muda, a otra, a una tercera, se suscita una inclinación moral hacia la verdad, en oposición al mentiroso en quien nadie confía y al que todos rehuyen. El hombre comprueba lo honorable, seguro y beneficioso que es decir la verdad. Desde el momento, el hombre, como ser racional, somete sus actos al imperio de la abstracción. Ya no se deja llevar por impresiones rápidas ni intuiciones pasajeras, sino generaliza estas convirtiéndolas en conceptos más pálidos y más fríos para uncirlos al carro de su vida y de su comportamiento. Todo lo que sitúa al hombre por encima del animal se debe a esta capacidad suya de volatilizar en esquemas las metáforas intuitivas, de disolver en suma las imágenes en conceptos. En el terreno de tales esquemas cabe hacer algo que nunca podría realizarse bajo el dominio de las primitivas impresiones intuitivas. Elaborar un orden piramidal de divisiones y niveles, establecer un nuevo mundo de leyes, precedencias, subordinaciones y delimitaciones que se opone desde ese momento al mundo de las primitivas impresiones intuitivas como más sólido, más general, mejor conocido y más humano. Por consiguiente, como una instancia reguladora e imperativa. Mientras que todas las metáforas intuitivas son individuales, y ninguna resulta idéntica a la otra, por lo que no son susceptibles de clasificación. El gran edificio de los conceptos ofrece la severa regularidad de un columbario romano y dota a la lógica de rigor y de la frialdad propios de la matemática. Quien se haya envuelto por esa atmósfera fría apenas creerá ya que el concepto óseo y cúbico, como un dado, e igualmente versátil, no es sino el residuo de una metáfora, y que la ilusión de la plasmación artística de una excitación nerviosa en imágenes es sino la madre, al menos la abuela, de todo concepto. Pues bien, en este juego de dados de los conceptos se considera verdadero el uso de cada dado. El uso de cada dado según su designación. El recuento exacto de los puntos, la formación correcta de las clasificaciones y el hecho de no alterar nunca el orden de las divisiones ni la sucesión jerárquica de las posiciones. Así como los etruscos y los romanos dividían el cielo mediante rígidas líneas matemáticas y asignaban el espacio delimitado por ellos por un dios, como si así fuera un templo. Cada pueblo tiene sobre sí un cielo de concepto similar, matemáticamente dividido, y entonces considera que amar a la verdad es tender a buscar a cada dios, es decir, a cada concepto, solo en la casilla que le corresponde.
En este sentido, cabe admirar el poderoso genio constructor del hombre, que es capaz de levantar sobre cimientos tan inestables, sobre una corriente de agua, por así decirlo, una catedral de conceptos extremadamente compleja. Aunque claro está, para encontrar apoyo en tales cimientos, esta construcción ha de ser una especie de tela de araña lo suficientemente flexible para acomodarse a las olas y lo bastante sólida para que no se la lleve el viento a placer. Como genio de la arquitectura, el hombre está muy por encima de las abejas, pues éstas construyen con la cera que recogen de la naturaleza, mientras que el hombre lo hace con conceptos, es decir, con un material mucho más frágil que ha de empezar por fabricarse él mismo. Esto es lo que hace al hombre digno de una admiración, y no tanto su inclinación a la verdad, al conocimiento puro de las cosas. Si alguien esconde una cosa detrás de un matorral y luego la busca en ese sitio y la encuentra, su descubrimiento no le da motivo para vanagloriarse demasiado. Sin embargo, esto es precisamente lo que supone buscar y descubrir la verdad dentro del ámbito de la razón. Si defino lo que es un mamífero y luego aplico esa denominación a un camello, es evidente que habré formulado una verdad, pero el valor de ésta será reducido, pues se tratará de una verdad enteramente antropomórfica, que en ningún aspecto podrá considerarse verdadera en sí, esto es, real y universal, independientemente del hombre. En última instancia, quien busca tales verdades solo trata de humanizar el mundo, de comprenderlo en términos humanos. Y en el mejor de los casos, consigue el sentimiento de una asimilación. Lo mismo que el astrólogo observa las estrellas creyendo que están al servicio de los hombres y que guardan una relación con su felicidad y su desdicha. Un investigador semejante considera que el mundo entero está vinculado al hombre, que es el eco infinitas veces repetido de ese sonido originario que es el hombre, la copia infinitas veces reproducida de ese modelo que es el hombre. Su procedimiento consiste en considerar que el hombre es la medida de todas las cosas, con lo que parte del error de pensar que tiene ante sí tales cosas de una forma inmediata, como objetos puros. Es decir, olvida el carácter metafórico de las intuiciones originarias y las toma por las cosas mismas. Solo en virtud de este olvido del primitivo mundo de metáforas, solo en virtud del endurecimiento y de la petrificación impetuosa corriente de imágenes surgida de su fantasía, solo en virtud de su creencia inamovible de que este sol, esta ventana, esta mesa son una verdad en sí, en suma, solo en virtud del hecho de que el hombre se olvida que es un sujeto. Y un sujeto que actúa como creador y como artista vive con cierta tranquilidad, seguridad, coherencia. Si pudiera atravesar, aunque solo fuera por un instante, los muros de esa creencia que le aprisiona, desaparecería al punto su autoconciencia. Ya le cuesta bastante reconocer que el insecto y el pájaro perciben el mundo completamente distinto al suyo, y que preguntar cuál de las dos percepciones del mundo es la correcta constituye una cuestión carente de sentido, pues solo podría resolverse utilizando como medida la percepción correcta, es decir, según una medida de la que no se dispone. Por otra parte, hablar de la percepción correcta, es decir, la expresión adecuada de un objeto en el sujeto, me parece un absurdo lleno de contradicciones, puesto que entre dos esferas absolutamente distintas como son las del objeto y el sujeto, no hay ningún vínculo de causalidad, ninguna exactitud, ninguna expresión posible, sino a lo sumo una conducta estética, es decir, una transcripción alusiva, una traducción balbuceante a un lenguaje completamente extraño, para la que se requeriría, en todo caso, una esfera intermedia y una fuerza mediadora que dispusiera de libertad para poetizar e inventar. La palabra fenómeno implica muchas seducciones, muchas, por lo que procuro evitarla, habida cuenta de que no es cierto que el ser de las cosas se manifieste en el mundo empírico.
Un pintor sin manos que quisiera expresar cantando el cuadro que ha concebido podría revelarnos, en este tránsito de una esfera u otra, mucho más que el mundo empírico sobre el ser de las cosas. Aún más, la relación entre una excitación nerviosa y la imagen que en ésta se plasma no tiene de suyo un carácter necesario, pero cuando se produce la misma imagen millones de veces se transmite en herencia a lo largo de muchísimas generaciones y sobre todo se da en todo ser humano una consecuencia siempre de la misma circunstancia. Acaba adquiriendo para el hombre el mismo significado que si fuera la imagen única y necesaria. Como si la relación entre la excitación nerviosa originaria y la imagen producida guardase una estrecha relación de causalidad. Del mismo modo que un sueño que se repitiera eternamente sería considerado, percibido y juzgado como una realidad absoluta. Sin embargo, el endurecimiento y la petrificación de una metáfora no garantiza en modo alguno la necesidad y la legitimidad exclusivas de dicha metáfora. Todo hombre familiarizado con estas consideraciones habrá experimentado necesariamente una profunda desconfianza hacia cualquier forma de idealismo, a la vez que estará convencido de manera bastante clara del carácter consecuente, universal e infalible de las leyes naturales, y habrá llegado a la siguiente conclusión: en el mundo de las alturas que alcanza el telescopio y en el que de las profundidades a donde llega el microscopio, todo es tan seguro, elaborado, infinito, regular e indefinible e identificable que la ciencia podrá explotar eternamente esas minas con éxito, y todo lo que descubra concordará entre sí y estará exento de toda contradicción interna. Esto no se parece nada a un producto de la imaginación, pues si lo fuese, quedaría forzosamente al descubierto en algún momento su carácter aparente e irreal. Ahora bien, frente a esta conclusión, hay que decir que si cada uno de nosotros tuviera una percepción sensible diferente, solo podríamos percibirnos unas veces como pájaros, otras como lombrices, otras como plantas, o que si uno de nosotros percibiera una excitación visual como roja y otra como azul, mientras que para un tercero fuese una excitación auditiva, nadie diría que la naturaleza se encuentra regulada por tales leyes, sino que la concebiría solo como un producto sumamente subjetivo. Por consiguiente, ¿qué es para nosotros, a fin de cuentas, una ley de la naturaleza? Algo que no conocemos en sí mismo, sino solo por sus efectos, es decir, por sus relaciones con otras leyes de la naturaleza, que a su vez no conocemos sino como relaciones añadidas a otras. Así pues, todas estas relaciones no hacen más que remitir constantemente unas a las otras, mientras que su esencia nos resulta totalmente incomprensible. En realidad, únicamente conocemos lo que aportamos a ellas, el tiempo y el espacio, es decir, las relaciones de sucesión y los números. Sin embargo, todo lo que nos maravilla y asombra de las leyes de la naturaleza, lo que reclama nuestra explicación y lo que podría hacernos desconfiar de ese idealismo, no radica más que en un rigor matemático y en la inviolabilidad de las representaciones del tiempo y del espacio, y en ninguna otra parte más. Ahora bien, esas representaciones las producimos en nosotros y las proyectamos fuera de nosotros tan necesariamente como teje la araña su tela. Si estamos constreñidos a no concebirlo todo más que bajo esas formas, no es de admirar que solo captemos realmente en las cosas dichas formas, pues todas ellas implican necesariamente las leyes del número, y el número es precisamente lo más admirable que tienen las cosas. Toda esa legalidad del curso de los astros y de los procesos químicos que tanto nos impone coincide en el fondo con esas propiedades que añadimos a las cosas, de forma que con esto somos nosotros mismos quienes nos infundimos respeto. De ello resulta sin duda que esta formación artística de metáforas que marca en nosotros el principio de toda percepción presupone
ya esas formas y por consiguiente se efectúa como consecuencia de ellas. Solo la persistencia inmutable de esas formas originarias explica que luego pueda construirse un edificio conceptual basándose a su vez en dichas metáforas. Efectivamente, este edificio es una réplica de las relaciones con el tiempo, el espacio y el número elaboradas sobre la base de las metáforas. Como hemos visto, en la elaboración de los conceptos actúa originariamente el lenguaje y más tarde la ciencia. Al igual que la abeja construye las celdas y al mismo tiempo las llena de miel. La ciencia trabaja sin descanso en ese gran columbario de los conceptos, en el cementerio de las intuiciones. Construye sin parar nuevos pisos más elevados, apuntala, limpia y renueva las células antiguas. Y sobre todo, se esfuerza en llenar ese enorme entramado en todo el mundo empírico, es decir, con el mundo antropomórfico, introduciéndolo en él para ordenarlo. Si hasta el hombre activo vincula su vida a la razón y sus conceptos para no ser arrastrado y perderse a sí mismo, el investigador construye una choza al pie de la torre de la ciencia para prestarle ayuda y encontrar a la vez protección bajo ese bastión ya existente. En efecto, necesita protección, pues le amenazan fuerzas terribles que oponen constantemente a la verdad científica, verdades de un tipo muy distinto, con las etiquetas más diferentes. Ese instinto que impulsa a la formación de las metáforas y que es fundamental en el hombre, ya que no puede prescindir de él ni un solo instante, pues si lo hiciese, prescindiría del hombre sí mismo, el del hombre mismo. No se halla verdaderamente sometido y apenas si se encuentra domado por el hecho de haber construido ese nuevo mundo regular y rígido que le sirve de fortaleza con esos evanescentes productos suyos que son los conceptos. Busca un nuevo ámbito y otro cauce para su actividad y lo encuentra en el mito, en la suma y en el arte. De continuo, confunde los títulos y las celdas, los conceptos, introduciendo nuevas transcripciones, metáforas y metonimias. Constantemente muestra su deseo de dar al mundo que se ofrece a los ojos del hombre despierto una forma tan abigarradamente irregular, inconexa, sugestiva y siempre nueva que se aparece al mundo de los sueños. De suyo, el hombre en este estado de vigilia solo tiene efectivamente conciencia de que está despierto gracias al entramado rígido y regular de los conceptos. Por eso, cuando alguna vez el arte desgarra repentinamente ese entramado de conceptos, llega a creer que está soñando. Tiene razón Pascal cuando afirma que si todas las noches tuviéramos el mismo sueño, lo consideraríamos como las cosas que vemos cada día. Si un artesano tuviera la seguridad de soñar todas las noches durante 12 horas que era un rey, creo, dice Pascal, que sería casi tan dichoso como un rey que soñara todas las noches durante 12 horas que era un artesano. Gracias al milagro constante que se produce según el mito, el estado de vigilia de un pueblo que se haya estimulado por como los antiguos griegos, por ejemplo, se parece, de hecho, más al sueño que a la vigilia del pensador que se ha desengañado de la ciencia. Cuando cada árbol puede hablar como una ninfa o un dios bajo la apariencia de un toro puede raptar doncellas, o cuando se puede ver de pronto la paradoja a la propia diosa Atenea en un bello carro tirado por caballos, como creía el honrado ateniense. Entonces todo es posible, como sucede en un sueño, y la naturaleza entera rodea al hombre, aturdiéndole como si solo fuera una comparsa de máscaras compuesta por dioses, para quienes engañar a los hombres con todas las formas de las cosas no sería sino una broma. No obstante, el propio hombre tiene una tendencia invencible a dejarse engañar y a parecer feliz y contento cuando el rapsoda le recita leyendas épicas como si fueran ciertas, o cuando un actor que interpreta el papel de rey se muestra más majestuoso que un monarca auténtico. El intelecto maestro en el arte de fingir se siente libre y descargado de su habitual esclavitud cuando puede engañar sin hacer algún daño. Entonces celebra sus
saturnales y nunca resulta tan exuberante, tan rico, tan soberbio, tan ágil y tan audaz. Embebido por el placer de crear, lanza desordenadamente metáforas y desplaza los límites de la abstracción hasta el extremo de designar al río como un camino en movimiento que lleva al hombre a donde habitualmente se dirige. Entonces se ha desembarazado del signo de la esclavitud, entregado habitualmente a la oscura tarea de indicar a un pobre individuo que ansía vivir el camino y los medios de conseguirlos, y de ir tras esa presa y el botín al servicio de su amo. Ahora se convierte en señor y puede borrar de su rostro la expresión de indigencia. En comparación con su anterior actividad, todo lo que hace ahora implica fingimiento, como lo que hacían antes entrañaban deformación. Reproduce la vida del hombre, pero lo considera algo bueno y lo considera algo bueno. Ese entramado, ese tablón gigantesco de conceptos al que el hombre indigente se aferra durante toda su vida para salvarse no es a lo que a ojos del intelecto liberado, más que un armazón y un juguete que utiliza en sus obras de un arte más audaces. Y cuando lo rompe, lo desmonta y lo reconstruye, ensamblando irónicamente las piezas más desiguales y separando las que mejor se ajustan, revela que no necesita ese recurso de la indigencia y que ya no se guía por conceptos sino por intuiciones. No hay ningún camino regular que lleve de esas intuiciones al país de los fantasmales esquemas, al país de las abstracciones. Aún no se ha forjado un lenguaje para ellas. El hombre enmudece cuando las ve o solo dice metáforas severamente prohibidas y encadenamientos conceptuales inauditos para responder de forma creadora a la impresión que le causa la poderosa intuición presente, o al menos para burlarse de las viejas barreras conceptuales y destruirlas. Hay épocas en las que el hombre racional y el hombre intuitivo caminan codo con codo, el uno temiendo a la intuición, el otro despreciando la abstracción. La irracionalidad del segundo corre pareja con la insensibilidad que el primero muestra hacia el arte. Ambos desean dominar la vida, el primero sabiendo responder a las necesidades más imperiosas con previsión, sensatez y regularidad. El segundo, como héroe desbordante de alegría, que es, no viendo esas mismas necesidades y considerando que solo es real la vida disfrazada de apariencia y de belleza, allí donde, como en la antigua Grecia, el hombre intuitivo maneja sus armas con más fuerza y con mayor éxito que su adversario. Puede formar una cultura, si las circunstancias lo propician, e imponer el dominio del arte sobre la vida. Ese disimulo, ese rechazo de la necesidad, ese esplendor de las intuiciones metafóricas y en general, esa inmediatez del engaño acompañan a todas las manifestaciones de una vida de esta clase. Ni la vivienda, ni los andares, ni la ropa, ni la tinaja de barro revelan que los ha creado la necesidad. Parece que todo ello hubiera de expresar una felicidad sublime y una serenidad olímpica, y en cierto modo, un jugar con esa serenidad, Mientras que el hombre, guiado por conceptos y abstracciones, no utiliza estos más que para protegerse de la desgracia, sin obtener de esas abstracciones ningún tipo de felicidad, y aspirando a librarse lo más posible de sus sufrimientos. El hombre intuitivo, asentado en una cultura, además de protegerse de la desgracia, cosecha, como fruto de sus intuiciones, una iluminación, una animación y una liberación abundantes y permanentes. Bien, es cierto que cuando sufre y padece más intensamente, e incluso que sufre más a menudo porque no sabe aprender de la experiencia y tropieza siempre en la misma piedra, es tan irracional en el sufrimiento como en la felicidad. Se desgañita sin encontrar consuelo. Qué distinta es la actitud del estoico, instruido por la experiencia y dueño de sí mismo gracias a los conceptos. Ante esa misma desgracia, él,
que de ordinario solo busca la sinceridad y la verdad, superar las ilusiones y protegerse de los ataques por sorpresa de la seducción, logra ante la desgracia, como aquel ante la alegría, una forma de fingir que es una verdadera obra maestra. No ofrece un rostro humano y conmovido y trastornado, sino que lleva una especie de máscara, de rasgos admirablemente simétricos. No grita y ni siquiera cambia de tono de voz. Cuando un buen nublado se descarga sobre él, se envuelve en su manto y se aleja lentamente bajo la lluvia. Traducción: Enrique López Castejón. Verdad y mentira en sentido extramoral. Friedrich Nietzsche.